Buenos días, vamos a repasar en esta clase el grupo fuente de Word, ¿sí? Entonces, recordemos que el conjunto de herramientas se llama cinta de opciones, que está dividido en pestañas y a su vez está dividido en grupos, ¿sí? Cada grupo está dividido por estas líneas verticales y hoy nos vamos a centrar en el grupo fuente y ver cada una de estas herramientas, ¿sí? La primera herramienta que vamos a ver es la herramienta fuente. Fíjense que cuando yo paso el cursor por arriba, aparece la ventanita que me dice de qué herramienta se trata y me da alguna descripción, ¿sí? Y además nos da un atajo de teclado, ¿sí? Significa que si yo toco las teclas control, mayúscula y F, puedo abrir esta herramienta directamente. Los atajos de teclado, para algunas cosas son prácticos, para otras por ahí es más fácil venir acá y hacer clic, pero bueno, eso depende de cada uno, ¿sí? Entonces fíjense que por defecto, ¿sí?, viene la fuente Calibri en esta versión de Word. Así que si escribimos algo, cualquier cosa, hola mundo, va a escribir con esta fuente y con este tamaño, ¿sí? Es lo que viene por defecto. Si yo quisiera cambiar esta fuente, ¿sí?, tengo que, bueno, manteniendo el clic, ¿no?, presionado, seleccionar, venir acá y elegir cualquier otra, ¿sí? Vienen muchas fuentes instaladas ya en el sistema operativo, en este caso Windows 10. Después vamos a ver más adelante que podemos descargar otras fuentes de internet, que son quizás más modernas, más bonitas o que sirven para otras cosas, simplemente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, esta fuente Calibri la voy a cambiar por esta Poppins, ¿no? Por ejemplo. Y fíjense que la tipografía cambió. También podría haber hecho esto. Esto estaba así, ¿no? Volvemos atrás, esto estaba así. Antes de escribir podemos seleccionar la fuente y entonces ya cuando escribimos, ya escribimos con esa fuente, ¿sí? Bien. Herramienta tamaño de fuente, que es esta, que está al lado, nos permite darle un valor numérico, ¿sí?, al tamaño del texto. En este caso está en tamaño 11, pero yo podría seleccionarlo y darle cualquier otro tamaño, por ejemplo 16. Fíjense que viene 14, 16, 18. Yo podría necesitar, tal vez, darle tamaño 17. Esto es muy fácil. Este número se puede borrar con el teclado, ¿sí? Y podemos escribir un número a mano, ¿ok? Por ejemplo, 17. Otras herramientas que vamos a ver son aumentar tamaño de fuente y disminuir tamaño de fuente. Esto es para ir aumentando o disminuyendo gradualmente el tamaño, ¿sí? Por ejemplo, que quisiéramos ver cómo va quedando, ¿sí?, nuestro documento. Por ejemplo, selecciono Hola Mundo, con esta herramienta voy aumentando el tamaño y con esta herramienta voy disminuyendo, ¿sí? Fíjense que a medida que yo toco el botón, la herramienta, el número de al lado va cambiando, ¿no? Fíjense, 20, 22, 24, va de 2 en 2, ¿sí? Bien. Seguimos por la herramienta que está al lado, ¿sí?, que fíjense, si mantengo el cursor ahí sin tocar nada, dice cambiar mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, si yo a esto lo escribo en minúscula, ¿sí?, hola mundo, punto seguido, hasta luego, no sé, por poner algo. Y si yo escribo, por ejemplo, hola mundo, fíjense que tendría que empezar con la H mayúscula, ¿no?, porque es una oración. Como hay un punto seguido, después, hasta luego, también tendría que empezar con H mayúscula porque es otra oración. Entonces, imagínense que nosotros tengamos un documento que está todo mal escrito de esta manera, ¿no?, que todos se olvidaron de poner la mayúscula después de un punto seguido o al iniciar un párrafo. ¿Cómo soluciono esto? Selecciono el texto y voy a esta herramienta, cambiar mayúsculas y minúsculas, y lo puedo poner, por ejemplo, en tipo oración,
Tipo oración, ¿qué significa? Que cuando empieza un párrafo, o hay un punto seguido, un punto aparte, lo que sea, me va a poner la primera letra de cada oración en mayúscula. Fíjense, cuando yo hago clic, cómo se arregló esta H, ¿sí? Y esta H también, ¿ok? Puede pasar, por ejemplo, también que por algún motivo queramos poner todo en mayúsculas o todo en minúsculas. Con la misma herramienta, fíjense que tiene una flechita apuntando para abajo, puedo poner todo en minúscula de nuevo o todo en mayúscula, ¿sí? O tipo oración sería lo más lógico para esta oración, pero bueno. También puede pasar que, por ejemplo, si yo quiero escribir, por ejemplo, voy a poner colegio Lausanne, ¿sí? Fíjense que en este caso, tanto colegio como Lausanne, que es el nombre, ¿sí? Debería ir en mayúscula, ¿ok? Entonces para eso seleccionamos y tenemos otra opción dentro de esta herramienta que es poner en mayúscula cada palabra. Por ahí el título este es un poco confuso, pero es poner en mayúscula la primera letra de cada palabra, ¿sí? Fíjense que puso la C y la L en mayúscula, ¿ok? Otra cosa que nos puede pasar es que, por ejemplo, nosotros tengamos activadas las mayúsculas en el teclado y escribiéramos sin mirar la pantalla y pusiéramos así, ¿no? Esperen que no voy a dejar que me corrija. Así, ¿no? Y acá, que habíamos puesto, hasta luego. ¿Sí? Fíjense que está escrito así al revés. Si yo hubiese escrito mucho de este texto así, tendría que encontrar una forma rápida de corregirlo, sin necesidad de borrar y escribir todo de nuevo. Entonces, lo que hago simplemente es selecciono el texto, voy de nuevo a la herramienta, recuerden el nombre de la herramienta que es cambiar mayúsculas y minúsculas, y pongo alternar mayúsculas y minúsculas. Alternar significa cambiar, ¿no? Lo que está en minúscula va a ir en mayúscula y lo que está en mayúscula va a ir en minúscula. Fíjense cómo ahora la oración se arregla, ¿ok? Bien. Voy a borrar esto, así seguimos viendo otras herramientas. Estas eran todas estas que teníamos acá, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos palabras, ¿no? Podemos tener una palabra en negrita, ¿sí? Fíjense, yo voy a seleccionar esto y voy a poner la herramienta negrita, siempre en el grupo fuente estamos trabajando por ahora, ¿sí? Fíjense que la queda resaltada, ¿sí? Con más intensidad. Esto es cuando nosotros queremos en algún texto resaltar o darle más énfasis a una palabra, ¿sí? O una letra, o lo que sea. Después tenemos cursiva, que no es la cursiva manuscrita que conocemos, ¿no? Fíjense que cuando yo pongo acá la herramienta cursiva, le da una cierta inclinación al texto. Esto se usa para citas y para cosas por el estilo, pero después lo vamos a ver más en detalle. Y después tenemos subrayados. ¿Okay? Fíjense, subrayados lo que tenemos, la particularidad es que en la herramienta de subrayado tenemos una flechita que apunta para abajo donde nos da otras opciones de subrayado, ¿sí? Si yo aprieto el subrayado así sin más, me da el subrayado común. Si yo me voy a la flechita, puedo tener por ejemplo un subrayado doble, fíjense cómo queda, ¿ok? Un subrayado ondulado, ¿ok? O bien puedo poner donde dice más subrayados y fíjense que donde dice estilo de subrayado tengo muchas opciones más, ¿sí? Por ejemplo, doble onda, ¿ok? Incluso puedo elegirle un color, por ejemplo este, ¿sí? Ahí la doble onda no se ve porque el texto está muy chico, pero si aumentáramos la fuente, fíjense que se ve, ¿no? La doble onda del subrayado. Bueno, acá tenemos también la opción desde esta flechita de cambiar el color, ¿sí? Por ejemplo, vengo acá y elijo un color diferente, ¿sí?
¿Qué más tenemos? Tachado, ¿sí? Bueno, este tachado le voy a sacar el subrayado porque no lo voy a usar en este caso. Fíjense que al lado de la herramienta subrayado tenemos la herramienta tachado, ¿sí? Es simplemente para tachar un texto. A veces se usa para, no sé, para mostrar algún texto, alguna palabra que queremos después eliminar y la dejamos puesta, ¿sí? Como si fuera una corrección. Bueno, después tenemos, por ejemplo, no sé si alguna vez vieron esto, por ejemplo, en alguna tarea. Por ejemplo, el punto A sub 1, ¿no? Es un subíndice al lado de la letra que tenemos con esta herramienta. Fíjense, al lado de tachado donde estábamos tenemos la herramienta subíndice. Fíjense qué pasa. Yo puedo poner A1, por ejemplo, ¿no? Como si fuera un punto de alguna tarea. Fíjense, si yo este 1 lo selecciono y lo pongo con esta herramienta, va a quedar ese 1 chiquitito abajo. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la fuente para que se vea mejor. Fíjense que incluso queda un poquito como desalineado, ¿no? Del texto. Lo mismo si quisiera escribir una potencia, por ejemplo. Voy a deseleccionar acá la herramienta. Por ejemplo, quiero escribir 3 al cuadrado. Escribo 3, escribo el 2. Este 2 lo selecciono y pongo la otra herramienta, superíndice, ¿sí? El superíndice va arriba. ¿Ok? Bien. Otra herramienta que tenemos es el resaltado. ¿Ok? El resaltado, piénsenlo como cuando ustedes tienen algún apunte y tienen esos figurones, ¿vieron los flujos que van remarcando en amarillo o en naranja para hacer resúmenes y cosas así? Entonces, fíjense, yo puedo seleccionar este texto, ¿sí? Y ponerle esta herramienta, que está acá al lado. Nos saltamos esta de efecto de texto y tipografía, pues no la vamos a ver ahora, pero vamos directamente al resaltado, ¿sí? Y fíjense, tenemos para elegir colores de resaltado el que más nos guste. No hay muchas opciones de color de resaltado, pero bueno, son las más comunes. Por ejemplo, amarillo, ¿sí? Y después tenemos otra opción más que es color de texto, ¿sí? O fíjense que si nos paramos en la herramienta, más precisamente es color de fuente, ¿ok? Color de fuente. Es el tipo de letra, ¿no? Fíjense, selecciono el color de fuente, selecciono el texto voy a la herramienta color de fuente y, por ejemplo, no sé, le pongo un verde. Puedo elegir cualquier color de acá o puedo elegir más colores, ¿sí? Por ejemplo, si vamos acá a personalizado, tenemos toda la gama de colores RGB, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en esto, pero para que tengan una idea. ¿Ok? Bien. Como les decía, esta herramienta, efectos de texto, la pueden explorar si quieren, pero no la vamos a ver ahora en este nivel. Simplemente nos permite ponerle efectos de sombra al texto, efectos de iluminado, ¿sí? Y demás. Sobre todo se usa para títulos y cosas por el estilo. Nosotros no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Lo único que nos falta es definir qué es el formato, ¿sí? Nosotros tenemos texto, que son las palabras que usamos para escribir, ¿sí? Que ese es el contenido, sería. Y tenemos el formato. El formato, a mí me gusta pensarlo como si fuera el maquillaje del texto, ¿sí? ¿Y qué sería el maquillaje del texto? Bueno, lo que tiene que ver con colores, estilos, por ejemplo, negrita, cursiva, subrayado, colores de fondo, tamaño de fuente, tipo de fuente. Todo eso tiene que ver con el formato, ¿sí? O sea, las palabras son palabras, el formato es el formato o el maquillaje, ¿ok? Entonces tenemos una herramienta, fíjense acá, que dice borrar todo el formato, ¿sí? Es una A con una goma de borrar. Entonces, fíjense qué pasa. ¿Se acuerdan que a esta primera palabra a esta palabra le habíamos puesto esta fuente Poppins 16? Pero por defecto Word dijimos que trabajaba con la fuente Calibri 11 puntos. Fíjense qué pasa si yo selecciono esta palabra y le toco la herramienta borrar todo el formato. Fíjense, vuelve a lo que era el formato por defecto, que era fuente Calibri 11 puntos. Fíjense esta que pusimos en negrita. Lo mismo.
¿sí? Y así yo podría seleccionar todo y borrarle al formato a todas las palabras, ¿sí? Fíjense que las palabras se mantienen, ¿no? Es lo que les decía, las palabras es el contenido. La palabra, si yo pongo borrar formato, no se va a borrar la palabra, se borra solamente el formato, ¿no? Y la palabra se mantiene. Y fíjense que lo único que no se borró es el resaltado. ¿Por qué no se borró el resaltado? Porque el resaltado es como si nosotros, como les decía, si marcáramos un texto como para resumir, para tomar nota, para tomar apuntes, ¿sí? El resaltado no forma parte del formato. Entonces, si quisiéramos borrar el resaltado, tenemos que seleccionar el texto, venir a la herramienta resaltado, ¿sí? A la flechita que apunta acá, que nos indica que hay más opciones, y le ponemos sin color, ¿sí? Entonces ahí se borra el resaltado. Bueno, esto es todo por esta clase.